Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén pudiendo llevar el estudio bien y bienvenidos a la clase de médula ósea. Este tema está muy bien explicado en el libro de Brusco, en el ROS también, pero para los que se les hace muy extenso, en el libro de Brusco está muy bien explicado y recomiendo mucho que busquen preparados. Histology Guide es una página que tiene muy lindos preparados, incluso si entienden inglés tiene hasta em, datos y reseñas de cada célula, de cada estructura. Así que es muy útil eso también. Y si no, en su defecto, utilizar el Atlas del ROS, que también está muy bueno. Pero les recomiendo que lo lean y que lo practiquen porque es un tema que muchas veces presta confusión. Así que bueno, comencemos. Bueno, primero que nada, lo primero que tenemos que saber es que la médula ósea es un tejido que vamos a encontrar dentro de los canales medulares de huesos largos y huesos esponjosos. Huesos largos como el fémur, como el húmero, y huesos esponjosos como el esternón y el ilion. Es más, incluso es desde la cresta ilíaca, desde donde se sacan las muestras de médula ósea cuando es necesario llevarlas a estudiar. En este tejido es donde ocurre la hematopoiesis, que es el proceso en el cual se generan todos los elementos formes de la sangre y todas las células de la sangre. Recordemos que se definen como elementos formes a las plaquetas y a los eritrocitos y como células a todos los leucocitos. Ahora bien, a la hora de describir la médula ósea tenemos que tener en cuenta tanto su porción funcional o parénquima como su porción de sostén o esteroma. El parénquima de la médula ósea se va a dividir en nidos blancos, nidos rojos y megacariocitos, siendo los nidos blancos aquellos donde se encuentran los precursores pertenecientes al linaje leucocitario, los nidos rojos aquellos donde se encuentran los precursores pertenecientes al linaje eritrocitario y los megacariocitos que son las células pertenecientes al linaje trombocítico. La relación de los precursores mieloide-eritroide es de 3 a 1 aproximadamente, dado que la vida diaria de los leucocitos es mucho menor que la de los eritrocitos. Por otro lado vamos a tener el esteroma, que está compuesto de células reticulares, las respectivas fibras reticulares que éstas sintetizan, y adipocitos, que están dispersos por todo el esteroma. Y por último, sinusoides, que es un tipo de vaso sanguíneo capilar que vamos a ver en el trabajo de cardiovascular, que es básicamente un capilar con poros muy grandes en sus paredes, lo que va a permitir que los precursores celulares y los elementos formes, una vez que hayan madurado, puedan pasar del espacio intravascular con más facilidad. Ahora bien, dependiendo de la proporción que haya entre parénquima y estroma, vamos a poder diferenciar médula amarilla de médula roja. La médula roja es una médula ósea mucho más activa, presente más que nada en jóvenes y bebés, que se caracteriza por tener múltiples nidos blancos, múltiples nidos rojos y muchos megacariocitos y menos estroma, sobre todo menos adipocitos. A medida que vayamos envejeciendo, la proporción de adipocitos va a ser mayor, la proporción de estroma va a ser mayor y la proporción de nidos activos va a ser mucho menor. Sin embargo, en situaciones de necesidad, en situaciones en las que haya necesidad de reponer elementos formes o células sanguíneas, la médula amarilla puede volver a activarse a médula roja. Bien, este es un esquema para que observen aproximadamente la arquitectura que tiene la médula ósea. En el medio de la imagen vamos a observar un sinusoide, que suelen ser espacios Hi negativos, pueden tener eritrocitos adentro, pero que en el límite se puede observar el citoplasma de la célula endotelial y su núcleo. Recuerden que es un núcleo plano de cromatina laxa. Los van a ver mejor este tipo de vasos en el trabajo práctico de cardiovascular. Cerca de los sinusoides suelen estar los nidos rojos y los megacariocitos. Los megacariocitos serían esas células de color salmón, más o menos. No es para que los identifiquen ahora, es para que entiendan más o menos la arquitectura que tienen. Los nidos blancos suelen estar lejos de los sinusoides, pero en realidad están distribuidos por toda la médula ósea y siempre repartidos por todo el estroma a depósitos. Recuerden, células grandes, redondas, de núcleos planos de cromatina condensada y citoplasma Ig negativo por la gran gota lipídica. Eso es más o menos la organización que tiene la médula ósea. Bien, hablemos de eritropoiesis.
En primer lugar, la eritropoyesis se puede diferenciar en 3 fases. 2 fases de células que no se distinguen morfológicamente al microscopio óptico y que tienen que saber que existen, pero no van a poder identificar en el preparado, que son la célula pluripotencial, que puede dar origen a cualquiera de los linajes sanguíneos, y la célula unipotencial, que es a la que se diferencia la célula pluripotencial. Esta célula unipotencial luego va a diferenciarse en proteoblasto, que da origen a la tercera fase de la eritropoyesis, que son las células que se pueden distinguir morfológicamente. Si bien todas tienen características distintivas al microscopio óptico, ustedes tienen que identificar una en particular en el preparado cuando estén buscando nidos rojos, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, de la tercera fase, la primera célula es el proteoblasto. Es una célula que tiene un núcleo grande con múltiples nucleolos. Es una célula de citoplasma abundante, basófilo, muchas organelas y múltiples poliribosomas. Este se divide y se convierte en eritroblasto basófilo, que es una célula que también posee un citoplasma basófilo, es ligeramente más pequeña, con un núcleo ligeramente más pequeño. Los nucleolos siguen siendo visibles, sigue teniendo algunas organelas, pero los poliribosomas comienzan a sintetizar hemoglobina. Y a medida que se va diferenciando a su siguiente estadio, que es el eritroblasto policromatófilo, su citoplasma se va a volver más acidófilo. Entonces, como ya dijimos, se diferencia a eritroblasto policromatófilo, que es una célula ligeramente más pequeña. De nuevo, los nucleolos ya no son evidentes, el núcleo sigue siendo de cromatina laxa, bastante más condensado, pero sigue siendo laxa, con poliribosomas en su citoplasma, lo que lo hace basófilo, pero con suficiente hemoglobina para que también tenga porciones acidófilas, por eso policromatófilo. Tiene aún menos organelas y posteriormente se diferencia a eritroblasto ortocromático o normoblasto, que esta es la célula que tienen que identificar en el preparado de médula ósea. El normoblasto es una célula con un citoplasma muy acidófilo, un núcleo pequeño, picnótico, muy condensado, que ya no tiene organelas y que posteriormente ese núcleo se va a volver excéntrico y se va a perder por los macrófagos por medio de la cariorrexis. El siguiente estadio, una vez que ya perdió su núcleo y ya perdió todas sus organelas y lo único que queda son un par de poliribosomas que se observan como gránulos basófilos, va a ser el reticulocito, que la mayoría se van a encontrar en médula ósea. Es difícil buscarlos en el microscopio óptico, pero también pasan a sangre periférica. Y en momentos de necesidad de carencia de glóbulos rojos, los reticulocitos también pueden pasar a sangre. Puntos importantes que tienen que saber. ¿Cuál es la primera célula perteneciente a la diferenciación específica? En este caso el proeritroblasto. ¿Cuál es la última célula que hace mitosis? En este caso el eritroblasto policromatófilo. Y cuál es la última célula antes de la maduración, que en este caso es el normoblasto. Recuerden, el normoblasto ya no hace mitosis, ya no se divide. El último en dividirse es el eritroblasto policromatófilo. Y el reticulocito, que ya puede pasar sangre periférica. Bueno, en esta diapositiva podemos observar con más claridad unos reticulocitos marcados con la flechita y la R, que como ya les dije son células que en la mayoría van a estar en médula ósea. Pasa que no se pueden identificar con facilidad, pero sí se puede ver a veces en frotis de sangre. También son difíciles de encontrar, son poco frecuentes, pero en caso de que se puedan observar, se observan como una célula de un elemento forme de tamaño similar al de los eritrocitos, de citoplasma acidófilo y con gránulos basófilos en el interior que corresponden a los poliribosomas restantes que aún deben perder. Bien, hablemos de leucopoiesis. Tal como las células pluripotenciales no distinguibles al microscopio óptico podían diferenciarse al linaje eritrocitario, también pueden diferenciarse en células progenitorias de monocitos y granulocitos. Esta misma célula se va a diferenciar en monoblastos, que se van a diferenciar posteriormente en monocitos, y en mieloblastos, que van a dar origen a la serie granulocítica.
Los mieloblastos, son células con un núcleo grande y un citoplasma pequeño. Este mieloblasto se diferencia a promielocito, que es de mucho mayor tamaño, el cual adquiere gránulos azulófilos metacromáticos. Sigue teniendo un citoplasma escaso, pero un núcleo mucho más grande de cromatina laxa. Posteriormente, el promielocito se divide de forma mitótica por última vez, llegando a un punto en el que las líneas granulocíticas siguen 3 caminos separados debido a la aparición de gránulos específicos. Una vez que comienzan a adquirir los gránulos específicos, se definen como mielocitos. Entonces, a este punto los mielocitos ya no se dividen, ya no hacen mitosis y solo se diferencian. Los mielocitos pueden ser mielocitos neutrófilos, mielocitos eosinófilos y mielocitos basófilos, los cuales sus citoplasmas comienzan a adquirir la tinción característica de las células maduras. Posteriormente, los mielocitos se diferencian en metamielocitos, los cuales, aparte de tener los gránulos específicos, van adquiriendo cambios en la forma del núcleo, los cuales toman forma riñonada, como se puede ver en la imagen. El metamielocito neutrófilo, aparte, continúa sufriendo cambios en el núcleo, diferenciándose en neutrófilo en banda, ya que este tiene su núcleo en forma de C, y últimamente adquiriendo las lobulaciones características del neutrófilo maduro. En cambio, los metamielocitos eosinófilos y basófilos se diferencian en eosinófilos y basófilos directamente. Por otro lado, los linfocitos se van a formar a partir de una unidad formada de colonias linfoides, siendo sus estadios el linfoblasto, el prolinfocito y el linfocito. Pero la diferenciación de estos, recuerden que se van a dar en los órganos linfáticos. Ahora bien, a la hora de buscar un nido blanco en la médula ósea, como vemos en la imagen, lo que tenemos que buscar es o el núcleo arriñonado del metamielocito o el núcleo en C del neutrófilo en banda. Con encontrar uno solo, alcanza para decir que es un nido blanco. Y recordemos que suelen estar lejos de los inusuales, a diferencia de los nidos rojos, y que a la hora de madurar estas células son capaces de transportarse a través del estroma hacia el espacio intravascular. Pero principalmente buscar el metamielocito o el neutrófilo en banda para identificar los nidos blancos. Bien, y por último, trombopoiesis. Los megacariocitos se originan a partir de una célula, una unidad formada de colonias megacariocíticas, la cual se va a diferenciar en megacarioblasto. El megacarioplasto es una célula pequeña de un solo núcleo de citoplasma escaso que no se puede diferenciar en el preparado de médula ósea, que va a atravesar el ciclo celular múltiples veces y sufrir endomitosis sucesivas, es decir, que atraviesa todas las etapas del ciclo celular, pero no sufre ni cariocinesis ni citocinesis. Y a medida que se va diferenciando, el citoplasma se va haciendo más abundante y el núcleo también más grande y multilobulado, llegando últimamente a diferenciarse en megacariocito, el cual empieza a generar plaquetas. El megacariocito, recuerden, es una célula que se encuentra cerca del sinusoide, de citoplasma muy abundante, que puede llegar a 50 o 70 nanómetros de diámetro, y un núcleo grande multilobulado. Recordemos que no hay que confundirse el megacariocito con el osteoclasto. El osteoclasto es una célula de citoplasma acidófilo que se encuentra en las trabéculas terciarias del preparado de osificación. Y aparte su núcleo es una célula multinucleada, no de núcleo multilobulado como el megacariocito. Recordemos que la trombopoiesis ocurre cuando el megacariocito proyecta su citoplasma y lo fragmenta dentro del compartimiento intravascular, es decir, proyecta dentro del capilar y suelta las plaquetas fragmentando su citoplasma. Bien, cuando observamos un megacariocito en microscopía electrónica de transmisión, se puede observar que el citoplasma periférico está como separado en pequeños compartimentos por invaginaciones de la membrana plasmática. Estas invaginaciones forman lo que se llama conductos de demarcación de las plaquetas, que son como si fuera una guía para cortar, que al proyectar el citoplasma hacia el torrente sanguíneo, estas invaginaciones, estos conductos de demarcación se fusionan, dando lugar a la fragmentación del citoplasma y a la formación de la plaqueta.
Bien, este es el preparado de médula ósea, es más o menos lo que van a ver en los preparados de las cátedras. Esto es un seco débil en el que primero lo más grosero, las trabéculas óseas, donde están las letras T. Recordemos que estas deben ser trabéculas terciarias, ya que están completamente osificadas. Luego, señalado con la letra A, los adipocitos. Recuerden que van a haber muchos adipocitos y no se los tienen que confundir con los sinusoides. Recordemos que un adipocito generalmente en el preparado se va a observar como un espacio HI negativo, con un núcleo muy plano de cromatina muy condensada en la periferia y no se va a observar un límite de ese espacio. En cambio, el sinusoide es más probable que se vea el citoplasma de la célula endotelial. Además de que el citoplasma, el núcleo de la célula endotelial va a ser de cromatina laxa, va a ser bastante más grande. Y luego vamos a observar los megacariocitos, que son bastante grandes. En este caso se ve uno a la derecha de la letra H, se ve uno bastante grandecito. Nidos rojos y nidos blancos que van a ser identificables en seco fuerte. Bien, esta es una muy buena imagen para observar varias cosas. Primero, la célula grande del medio, un megacariocito. Una célula muy grande de citoplasma abundante, basófilo y de núcleo multilobulado de cromatina laxa. En esta imagen se ve un poco condensado, pero ahora vamos a ver otra que se ve más claro. Ahora bien, arriba del megacariocito se observan múltiples eritrocitos. Rodeados de un espacio HI negativo. Entonces podemos intuir que estamos observando un sinusoide. Pero para estar más seguros tenemos que poder observar el citoplasma de la célula endotelial o en su defecto el núcleo de la célula endotelial, que se puede ver en los dos sinusoides que están abajo y a la izquierda del megacariocito. Incluso la flecha con la letra E señala el núcleo de la célula endotelial, que es plano de cromatina laxa. Se ve bien clarito. Mismo se pueden observar nidos rojos. A la derecha del megacariocito tenemos el más claro de todos, que son varias células de citoplasma acidófilo de núcleo muy condensado, redondo, casi pignótico, excéntrico en algunas células si prestan atención, y que suele estar agrupadas entre ellas. Los nidos rojos es muy probable que vean varios normoblastos juntos. En cambio, los nidos blancos pueden observarse una célula encallado solitaria. Si las encuentran en grupo, mejor. Pero con que encuentren una célula con núcleo encallado alcanza para decir que es un nido blanco, y para hablar de un nido rojo sí es necesario que hayan varios normoblastos juntos. Bien, esta imagen está hecha con un objetivo de inmersión, más que nada para que vean el núcleo del megacariocito, para que vean que no es una célula multinucleada, sino de núcleo multilobulado, que vean que es de cromatina laxa. Mismo a la izquierda del megacariocito se puede observar un nido blanco. ¿Por qué? Porque observamos un neutrófilo encallado. Mismo arriba a la derecha podemos observar otro nido blanco, un neutrófilo encallado. Debajo de ese neutrófilo encallado se observa un nido rojo de muchas células de citoplasma acidófilo. El citoplasma es poco visible, pero al observar núcleos redondos y bien pignóticos, recuerden que podemos hablar del nido rojo. Y debajo de ese nido rojo, tanto a la izquierda como a la derecha, podemos observar otros neutrófilos encallados. Bien, y por último les dejo esta hermosa imagen de Histology Guide para que miren por su cuenta y identifiquen megacariocitos, nidos blancos y nidos rojos. Todas esas estructuras están, busquen también sinusoides si quieren, diferencienlos de los adipocitos. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Recuerden que en el ROS está muy bueno. Si no tienen el ROS o se les hace muy extenso, en el Brusco también está muy explicado. Histology Guide, muy buen atlas para buscar y mirar preparados. Si no, el atlas del ROS. También hay muchas fotos por internet. Y bueno, eso. Muchísimas gracias chicos y que tengan muy buena semana.